la tierra, pero, ok, sí se está grabando, pero centrándose principalmente en Dios, especialmente en sus palabras, en relación a lo que Dios quiere tratar con nosotros, de lo que Dios nos quiere decir acerca de nosotros. Y también para ver el tema de la ética en relación a Dios y el hombre. Y es que solo si conocemos a Dios y las normas que Él establece en su palabra, es que nos podemos dar cuenta de un término que Él utiliza que significa pecado. Es decir, nos pone como pecadores. Y esto no es un tema que le agrade a la sociedad actual, ni a ninguna sociedad le gusta que le diga que es pecador. Pero si nuestras ideas acerca de la humanidad se basan en el que todos los seres humanos somos buenos, generalmente somos buenos, pues entonces vamos a cometer muchos errores pues en la ética, en la educación, en la pedagogía, en la consejería, en la política, etcétera. Si creemos que todos somos buenos, vamos a fallar muchas veces. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si decimos que la educación es la solución a nuestros males, para que todos lleguemos a ser buenos tenemos que ser educados, entonces no podríamos decir que somos malos, sino solamente somos ignorantes, por ejemplo. O si nos centramos en el hombre, podemos creer que somos animales superiores, ¿sí? Y podríamos privilegiar a ciertas razas, podríamos generar abuso de otras personas o no valorar también a los animales, etcétera. Entonces se desvirtuaría todo. Y ha pasado, la historia nos cuenta que ha pasado situaciones así, ¿sí? Donde nos centramos en que somos buenos o relativamente buenos. Entonces, toda la humanidad está relacionada con estas ideas, pero dejan a un lado a Dios y lo que Él dice en la Biblia. Así que, queridos amigos, pues vamos a estar viendo lo que nos dice la Biblia, que hay un futuro más allá de la muerte también. Eso es algo muy interesante. Tenemos esperanza. Si morimos, no somos como los animales que nos quedamos aquí, que se quedarán aquí solamente en la tierra, en el polvo, sino que hay más. Para los seres humanos hay más. La Biblia nos enseña esto y lo vamos a descubrir. Y ya estoy un poco expectante de lo que vamos a platicar de este relato bíblico, ya que nos habla de la naturaleza y del destino de los seres humanos. También vamos a ver un poco de las relaciones que establecen los hombres en relación o con relación a su Dios, a su creador. Algo que les decía es también la naturaleza pecaminosa que tenemos, también lo vamos a abordar. Y sabremos de aquel que en la Biblia llama el hombre venido del cielo. Les dejo ahí la incógnita, ¿quién será ese hombre venido del cielo? Pues este hombre es ejemplo y esperanza de la humanidad. Y lo vamos a estar viendo al final de este conversatorio. Así que bienvenidos y adelante, Arely. Muchas gracias, Gerson, por esta pues, breve introducción también. Entonces, para tratar de agilizar un poco la dinámica de esta noche, es que vamos a ir respondiendo a las preguntas cada uno de los que tenemos asignados y vamos a dedicar 5 minutos, no más, no menos, para que podamos avanzar y tratar de que todas sean respondidas en lo que sea lo suficiente. ¿Sí? Sabemos que no es como quisiéramos, pero el tiempo es nuestra limitante del día de hoy. Sin embargo, esperamos que salgan animados y también, ¿por qué no confrontados por Dios mismo? Y nosotros lo creemos que puede ser así. Entonces, para comenzar, vamos a responder a la primera pregunta. Esta primera dice, ¿cómo se sabe que Dios existe? Entonces, para eso nos va a ayudar a responder Jordán. ¿Cómo se sabe que Dios existe? Sí, gracias, Arely. Pues me gusta esta pregunta, me gusta que iniciemos con esta pregunta porque pues no tendría mucho caso hablar
del cristianismo y de Jesús y de la Biblia, si no abordamos primeramente si siquiera si Dios existe, y si existe, si podemos conocer realmente como seres humanos limitados su existencia. Bueno, nosotros que expresamos que creemos en la fe cristiana, nosotros sí creemos que Dios exista, y la razón por la que podemos saberlo es porque Él se ha revelado ante nosotros. Nosotros diferenciamos lo que es la revelación general y la revelación especial. Cuando hablamos de revelación general, estamos hablando de la naturaleza, el hecho de que podemos conocer a Dios simplemente con ver su creación. Romanos 1:20, un libro en la Biblia, dice de la siguiente manera: pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es decir, que la misma Biblia nos da a entender que la naturaleza da la evidencia de un creador inteligente al que nosotros conocemos como Dios. Y a lo largo de la historia se han planteado, sin necesidad de recurrir a la Biblia, se han planteado muchos argumentos a favor de la existencia de Dios por gente, por filósofos, por teólogos, por incluso científicos. Muchos argumentos se han hecho. Por ejemplo, el argumento cosmológico, el argumento teleológico, argumento ontológico, argumento moral, que son argumentos no tanto bíblicos, sino filosóficos para llegar a la lógica conclusión de que Dios existe. Déjate doy un ejemplo. Por ejemplo, el argumento cosmológico dice de la siguiente manera, es un pensamiento lógico, dice: todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir, por lo tanto, el universo tiene una causa. Y nosotros consideramos que esa causa es un diseñador inteligente que conocemos como Dios. Entonces, la naturaleza da evidencia de un creador, de Dios. Ahora, ¿cómo podemos conocer que ese Dios es el Dios de la Biblia? Bueno, la Biblia sin duda es un libro único. A lo largo de la historia, muchas naciones y literalmente los gobernantes más poderosos han tratado de destruir de destruir este libro, pero ninguno lo ha conseguido. Este libro ha prevalecido. Y más adelante vamos a profundizar en la Biblia, así que no quiero como que spoilear mucho aquí, pero sí podemos decir que es un libro especial y único. Es históricamente exacto. También es internamente congruente, ha sido escrito por muchos autores diferentes a lo largo de muchos años de diferencia, pero aún así hay una congruencia hermosa dentro de la Biblia, no se contradice. Contiene profecías que se han cumplido cientos de años más tarde. También es el libro más influyente de la historia. También ha cambiado la vida de millones de personas a lo largo del mundo en toda la historia. Y pues también tiene una belleza y una profundidad en su enseñanza que ningún libro logra igualar. Entonces, definitivamente es un libro muy especial, y pues nosotros creemos que es la palabra de Dios, a lo que nosotros conocemos como la revelación especial. Entonces, a través de la Biblia podemos conocer de una manera especial a Dios. También podemos conocer de una manera especial a Dios a través de la persona de Jesús. Un libro en la Biblia se llama Colosenses, capítulo 1 y versículo 15, dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, ese Dios que no podemos ver a simple vista, se ve en la persona de Jesús, quien en múltiples ocasiones declaró que era Dios hecho hombre, que era Dios en persona. Ningún historiador serio pone en duda la existencia de Jesús como un personaje histórico. Y realmente todos concuerdan que Jesús declaró ser el Hijo de Dios. Ahora la pregunta es si Jesús realmente estaba diciendo la verdad al declarar que era el Hijo de Dios, o solo era un mentiroso, o solo era un loco, ¿no? Nosotros creemos que una de las evidencias que demuestran que Jesús es efectivamente quien decía ser, es a través de su resurrección. Jesús, a través de resucitar al tercer día, demuestra que Él es efectivamente el Dios hecho hombre. Y la religión encarnada, la religión cristiana no está fundamentada únicamente sobre la base de pensamientos o doctrinas religiosas, sino también está fundamentada sobre todo en un hecho histórico, que es la resurrección. El apóstol Pablo dice que si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Ahora lo que habría que preguntarse es si Jesús realmente resucitó, o si tenemos razones lógicas para llegar a la conclusión de que efectivamente es un hecho histórico de que Jesús resucitó. Más adelante vamos a tocar ese tema de la resurrección de Jesús,
pero nosotros como cristianos sí creemos que Él haya resucitado y que esa es una evidencia de que Él es efectivamente el Hijo de Dios. Entonces, 3 respuestas en resumen. ¿Cómo podemos conocer que Dios existe? 1, a través de la creación, a través de la naturaleza, podemos ver la huella de un diseñador inteligente. 2, a través de la palabra de Dios, que es un libro único. Y 3, a través de la persona de Jesús. Y pues hasta aquí llegó mi tiempo, entonces hasta aquí le dejo. Muchísimas gracias, Jordi, por responder a esta pregunta de cómo se sabe que Dios existe. Entonces, partiendo de estos argumentos, de esta explicación que nos acaba de compartir Jordán, pasamos a la siguiente, que, bueno, si ya sabemos o conocemos que Dios existe, ¿por qué este Dios o un Dios bueno permite que exista el mal? Esa es la siguiente pregunta que Arely Ávila hará el favor de responder. Sí, ¿puedo compartir? Sí, ya puedo. Sí. Bueno, esta pregunta es difícil. No es... aquí. Pues es algo que nos preguntamos todos, ¿no? Creo que hasta como cristianos nos preguntamos y vemos que incluso en la Biblia están ahí los comentarios de los personajes que se hacen la misma pregunta, como ya ellos ya no tienen duda de que existe Dios, pero sí pueden ver el mal. Y entonces yo creo que esta es una de las preguntas que la gente se hace y que les impide creer realmente que existe Dios. Y vamos a empezar conociendo los atributos de Dios. Ya sabemos que Dios es un Dios de amor, la pregunta lo dice, pero también es un Dios santo. En la Biblia se va diciendo varios de sus atributos y bueno, al ser santo no puede ser un Dios de maldad, ¿cierto? También tenemos que es un Dios justo, que hace el bien, que hace la rectitud, que es omnipotente. Creo que también es de las cosas que más se pregunta la gente. Digo, si tiene poder para hacer todo, ¿por qué no evita que haya el mal? Y omnisciente, que podríamos preguntarnos, por ejemplo, si Dios sabía que iba a existir el mal, ¿por qué no lo impidió? Y todo se regresa a la creación del hombre. Al principio, la creación de Dios fue perfecta. Creó la tierra, creó a los animales, las plantas, y Dios dijo que era muy bueno todo esto. Pero después viene el hombre, y aquí cuando dice que se hagamos a imagen y a semejanza de nosotros, esto no quiere decir que Dios tenga una imagen que podamos ver, porque Dios es espíritu. No quiere decir que compartamos pues la apariencia física, pero esto sí quiere decir que hizo una diferencia aquí entre lo que ya había creado, que fueron los animales, y los humanos, que nos hizo parecidos a Él en el hecho de que somos seres capaces de razonar y por eso mismo podemos tomar decisiones por nosotros mismos, y esto nos lleva al pecado. Si conocen la historia, cuando la serpiente, bueno, ahí tiene que tramar sus trucos, ¿no? Y para lograr que el hombre peque es cuando ocurre esto. Y nosotros conocemos que si el mundo era bueno hasta este momento, el pecado, la maldad, toda la corrupción, la enfermedad, entran por este momento que ocurre aquí. Cuando estas personas, Adán y Eva, teniendo ese libre albedrío, como le llamamos, es cuando eligen hacer el mal, no siguiendo las órdenes que Dios les había dado de que no debían tomar de ese fruto, pero ellos lo hacen porque están ahí pues dando a entender, ¿no? Que sí pueden elegir. Y esto es lo que nos pasa a todos, que ¿por qué existe el mal? Pues porque todos nos lo hacemos, ¿no? En algún momento. Y bueno, les comparto algunos pasajes que hablan sobre esto. Pero ¿qué pasa después? ¿Somos pecadores? Sí, somos pecadores, pero y nosotros mismos hacemos el mal. Yo creo que desde decir una mentira le estamos haciendo mal a alguien o tener malos pensamientos. Y uno se podría preguntar también, entonces, ¿por qué Dios no elimina toda la maldad? Con ese razonamiento creo que tendría que eliminarnos a todos y no quedaría nadie.
porque nos dice que la Biblia, que todos pecamos, que no hay ninguna persona que no peque, que no haga maldad. Pero sí sabemos que alguien no lo hizo y ese fue Jesús, que como parte del plan de Dios para redimir al mundo de su pecado, de su maldad, es cuando nos pide, bueno, no, viene Jesús y Él, que siendo justo, tuvo que morir por nosotros y tuvo que llevarse nuestra culpa, nuestras enfermedades. Y esto nos da a entender también que hay una esperanza en Jesús, que si, que si confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonarnos. Y bueno, lo que creemos es que con este llamamiento hacia la vida cristiana, también nos está pidiendo que abandonemos esa maldad que nosotros mismos y que vivamos en santidad. Y bueno, no sé si eso explica más o menos por qué existe el mal. Y bueno, no sé, ¿alguien quiere comentar algo, añadir? No es una pregunta fácil y bueno, intenté responder. Muchas gracias, Eleni. Pues con esto que nos acaba de comentar, de por qué un Dios bueno permite que exista el mal y estas otras preguntas que surgen a la par de, bueno, si Él es el Todopoderoso, ¿por qué no podría eliminar esa maldad? Y creo que nos podría llevar también a la siguiente pregunta que está muy relacionada y es, ¿no es el Dios del Antiguo Testamento un Dios de odio? Es como acabamos de ver, a partir de esa maldad no es un Dios de odio, mientras que en el Nuevo Testamento se presenta un Dios de amor. Y bueno, voy a tener el privilegio de compartir con ustedes un poco la respuesta a esta pregunta. Y me gustaría partir de que sepamos y tengamos como un solo entendido por ahora de qué es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, como tal, la Biblia es un solo libro. Yo tengo aquí una y está dividido en dos grandes secciones con estos nombres precisamente, el Nuevo y el Antiguo Testamento. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar aquí en mi Biblia cómo aparece ese nombre, así como tal, Nuevo Testamento. Pero más que son las secciones, en cada una podemos identificar que la palabra testamento como tal se refiere a un pacto, a la voluntad de alguien, ¿no? En este caso, pues es Dios. Dios estableciendo un pacto con su pueblo, con las personas que Él eligió para que vivan conforme a su voluntad. ¿Y quién era este grupo de personas? Bueno, en el Antiguo Testamento se presenta que era como este grupo de gente de Israel, los israelitas, que inician a partir de una persona que se llama Abraham, un hombre escogido por Dios. Mientras que en el Nuevo Testamento encontramos el cumplimiento de muchas profecías, como ya nos adelantaba Jordán también. Lo que aparece en el Antiguo Testamento se cumple perfectamente en el Nuevo Testamento, en la obra y persona de Jesús. Entonces, bajo esta pequeña introducción de qué es el Antiguo y el Nuevo Testamento, me gustaría pues ahora sí entrar de lleno a cómo podemos estar seguros de que si el Dios que esté presente en el Antiguo Testamento no es otro que en el Nuevo Testamento. Bueno, cuando leemos el Antiguo Testamento es cierto que vamos a encontrar muchas historias del juicio de Dios, tal como la destrucción de Sodoma, la aniquilación de personas de cananeos, por ejemplo, pero también es cierto que podemos identificar un patrón en medio de estas historias, el cual inicia con el pecado. El pecado es como lo que nos comentaba un poco los amigos antes, de toda esa maldad y toda esa desobediencia a lo que Dios había establecido como lo bueno, lo correcto. Entonces inicia con ese pecado y después viene el juicio de Dios, pero el juicio de Dios no se ejecuta como inmediatamente, sino que Dios les dio muchas oportunidades a todas esas personas para arrepentirse. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo a través de personas que Él eligió, que en la Biblia los encontramos como profetas, y también de muchas otras oportunidades. Él les dio infinitas oportunidades para que se arrepientan de ese mal que hacían. Y les doy un ejemplo. Algunos de esos males es que el pueblo que Él había escogido, o sea, estos israelitas, servían a otros dioses. ¿Y en qué consistía ese servicio? Incluso, pues llegaban a sacrificar a sus propios hijos. Entonces, Dios, el Señor no quería eso, estaba en contra de toda la maldad.
Y muchos versículos, muchos textos de este Antiguo Testamento nos muestran el corazón de Dios. Y por ejemplo, les voy a leer un versículo que está en Ezequiel 18:23 que dice: ¿acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos?, pregunta el Señor soberano. Claro que no, mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. En otro pasaje es Oseas en capítulo 6 dice: quiero que demuestren amor, no que me ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Pero igual que Adán, ustedes rompieron mi pacto y traicionaron mi confianza. Adán, pues, es un poco la historia que nos contaba Areli. Y continúa diciendo: oh Judá, también a ti te espera una cosecha de castigo, a pesar de que yo deseaba volver el bienestar de mi pueblo. Y así como estos textos, hay muchos a lo largo del Antiguo Testamento que muestran ese corazón de Dios deseoso porque la gente se arrepienta de sus malas acciones. Pero en el Nuevo Testamento encontramos que Dios se hizo hombre, como lo mencionaba Jordán, Dios se hizo hombre en la persona de Jesús. Y Jesús entonces viene a mostrar este mismo carácter de Dios, y en él vemos que Dios es santo y entonces Dios es justo y también amoroso. Entonces, Jesús incluso resume toda esa sección del Antiguo Testamento con estos versículos y dice que todo el Antiguo Testamento se puede resumir como: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos, pero hay uno segundo parecido a este. Y dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basan toda la ley y los profetas, o sea, todo lo que estaba en el Antiguo Testamento. En conclusión general es que el juicio y el amor de Dios están de la mano. No puede haber amor de Dios si no hay también juicio. Entonces, no es que sea un Dios de odio y de ira y un Dios de amor y de gracia en el Nuevo Testamento, sino que en realidad están los dos de la mano, los dos atributos. No puede haber uno sin el otro. Es por eso que están presentes tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y bueno, pues creo que ya aquí terminaron mis 5 minutos. Les voy a enviar también por el chat, ahorita mientras se responde la otra pregunta, un recurso que espero que les sea de mucha ayuda. Y bueno, pasamos a la siguiente pregunta, que es: ¿qué es lo que hace que la Biblia sea tan especial? Para eso nos va a responder Ricardo. Adelante, Ricky. Buenas noches a todos. Continuando ya con esas preguntas, pues creo que muchos han hecho de que qué poder tiene la Biblia, o seguramente se han preguntado por qué la Biblia es uno de los libros más vendidos en toda la historia, pues, del mundo. Jordán nos platicaba al principio de que la Biblia, aparte de que es palabra de Dios, es uno de los libros que ha marcado trascendencia y que sobre todo ha marcado el impacto en la vida de muchas personas. Pero pues ahorita les voy a compartir en estos minutos unos versículos que pues fundamentan esto. Primeramente, la Biblia nos dice que es palabra de Dios. Esto lo pueden buscar en Primera de Pedro 1:25, que nos dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Otra virtud que tiene esto de por qué es tan especial la Biblia es que es inspiración divina por Dios. Fue claramente escrita por personas aquí en la tierra, pero estas personas son escogidas por Dios e inspiradas por el Espíritu Santo de parte de Dios. Esto está fundamentado en 2 de Timoteo, de capítulo 3, versículo 16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Claramente en este versículo podemos ver otras de las cosas importantes que tiene la Biblia. Aparte de ser un libro que nos cuenta sobre la historia de Dios y nos cuenta sobre todo lo que hizo, lo que hará, igual nos muestra que es un libro útil para poder enseñar a las demás personas que lo necesitan, y sobre todo para poder redarguir y corregir nuestras vidas que estemos llevando aquí durante el tiempo que Dios nos permita. Claramente igual es un libro que va a servir para que nosotros podamos compartir a los demás. En Hechos capítulo 1 y versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En esos entonces se basaban en las partes importantes como eran Jerusalén y Judea, pero ya aplicándolo a nuestro contexto ahora, es un libro importante, ya que por medio de eso es una herramienta, va a ser nuestra arma de batalla para poder salir a compartir la palabra de Dios a las personas que lo necesitan, ir a todos los rincones del mundo que necesitan. Es un libro de gran impacto para aquellas personas que tristemente en varios lugares no pueden conocer de Cristo.
De igual manera, la palabra de Dios está dividida en varias secciones que van como enunciando lo que es todo el misterio de Cristo, porque claramente hay que mencionar que en todo momento en la Biblia siempre se habla sobre lo que es Cristo, lo que es Jesús. Primeramente está el Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento sirve como preparación para todo lo que ya iba a venir del Nuevo Testamento, que ya a partir del Nuevo Testamento, que empieza con los Evangelios, es el nacimiento de Cristo y sobre la parte de su ministerio, que es de lo que más y más se basa ya lo demás. Dentro de ese mismo Nuevo Testamento viene Hechos, que como mencioné, Hechos en el versículo que leí anteriormente, igual nos menciona que va a servir como para propagación, nos sirve de que Cristo nos puso una encomienda que es poder llevar la palabra de Dios a todas las naciones del mundo. Otra parte, en las epístolas, principalmente en Colosenses, hay un versículo muy interesante que es el versículo capítulo 1, versículo 27, que dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de ese misterio de los gentiles, que es Cristo entre vosotros, la esperanza de gloria. Es un libro que nos va explicando poco a poco para qué va a servir, para qué Cristo murió en la cruz y todo lo que nosotros íbamos a tener como encomienda para el futuro. Y claramente la Biblia es muy especial porque pues luego de todos esos pasajes, luego de todos esos libros que van contando desde el inicio, la preparación del camino, el ministerio de Cristo, todo lo que vendrá, termina con Apocalipsis, que nos habla sobre la consumación, y claramente sabemos que en Apocalipsis ya nos relata de que la venida de Cristo, de cómo va a ser el mundo cuando Él venga y todos los ojos puedan verlo. Que como dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y lo que le traspasa, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Esto es una pues, breve explicación de lo que es la Biblia, porque es tan importante. Es muy poco tiempo para poder explicar todo el impacto que tiene, pero en grandes rasgos, como mencionó Jordán, es un libro que habla sobre la vida de Cristo y sobre todo sobre el impacto que puede tener, y tanto como lo que hubo en el pasado y a lo que puede ofrecer a las demás generaciones. Muchas gracias, Richie, por responder a esa pregunta de qué es lo que hace la Biblia que sea tan especial. Y bueno, como este es un conversatorio, queremos escucharles a ustedes también. Si tienen alguna pregunta a propósito de lo que hemos dicho hasta este momento, por favor sientan la confianza de decir algo que pues tal vez no quedó muy claro o que les gustaría que se repita. Adelante. Sí, Zoila, adelante, por favor. Bueno, pues a mí me llama la atención mucho, estuvo muy claro, yo creo que para nosotros, los que sí creemos, ¿verdad? Pero de pronto a veces hay personas que nos dicen, bueno, ¿cómo yo tengo la seguridad de que lo que dice la Biblia es verdad? O sea, ¿cómo sé que no es una situación que es inventada y todo eso, ¿no? Hay personas que nos los preguntan. Algunos de los argumentos que presentó ¿cómo se llama? Perdón, este, acaba de Ricardo. presentar. Ricardo. Ricardo, gracias Ricardo, perdón. Mira, algunos de los argumentos que tú los presentaste un poquito rápido. Yo logré apuntar algunas citas y todo, pero ¿cómo podríamos en general? Bueno, no quiero que necesariamente la conteste Ricardo, gracias Ricardo, pero el que tenga la respuesta de pues cómo tenemos la certeza de que lo que está diciendo lo que se está diciendo acerca de la Biblia es verdad, y cómo le podríamos explicar a una persona que es extraña y que realmente pues uno confía en que la Biblia sea un libro real. Excelente pregunta, muchas gracias, Oila. Pues si alguno de los amigos que estamos aquí para responder quiere mencionar algo, adelante también. Pues yo lo que puedo decir es que creo que por una parte hay algunas preguntas más adelante que podrán también como dar un poco respuesta a esto, pero
y para no anticiparme demasiado, por ejemplo, la pregunta que yo voy a responder tal vez de datos al respecto, podemos decir que algo que ya nos mencionó también Jordán desde un principio, es que ni aún los detractores de Jesucristo, o sea, personas que pues, estarían complacidas con poder demostrar que en realidad Él nunca vino a la tierra y nunca hizo nada de lo que hizo, o que sí, como algunos llegan a pensar sin tener todo el conocimiento que pues fue un maestro, ¿verdad? Que fue un profeta, pero que en realidad no tuvo esa estatura de ser el Hijo de Dios. Algunos, pues digamos que no lo reconocen así, incluso en su propio pueblo, ¿no? O sea, los propios judíos que todavía siguen esperando al Mesías. Bueno, pues la propia Biblia nos da esas respuestas, ¿no? Y eso es por una parte, ¿no? Y por otro lado, no se ha podido desmentir tanto el tema, por ejemplo, de su existencia como de su resurrección. Hay un caso muy interesante, por ejemplo, de un periodista cuya esposa se convirtió y él, pues molesto con la situación y con el afán de demostrar que ella estaba en un error, se puso a investigar como buen periodista, pues a usar pues, sus recursos, ¿verdad?, de investigación para demostrar que no había habido tal resurrección. Y el final de la historia es que él mismo se acaba convirtiendo y acaba dedicando su vida a ser pastor de la iglesia, ¿no? Entonces, ese es el caso de un montón de gente, de arqueólogos, de historiadores, de personas que, por ejemplo, se proponen pues desmentir las historias que cuenta la Biblia precisamente en un ánimo de decir, no, esos son solamente cuentos, no realmente voy a demostrar que no es así. Y cuando van a investigar los lugares arqueológicos, los documentos, cosas como esas, pues se van dando cuenta de que no. Pero bueno, eso puedo comentar hasta ahora y pienso que otras respuestas más adelante pueden ahondar en eso. Gracias, Zoila, por llamar la atención sobre ese punto. Gracias, Jaciel, ¿verdad? Hazael. Hazael. Ajá. Muy bien, pues si alguien más quiere hacer otra pregunta como la Zoila, pues también está, siéntase en la confianza de hacerla, por favor. Voy a dar unos segundos. Si no, podemos continuar y más adelante tendremos también la oportunidad. La siguiente pregunta es, ¿cómo se puede leer una Biblia que está llena de contradicciones? Entonces, Jordán, por favor, nos va a ayudar a responderle. Sí, bueno, pues creo que eso tiene mucho que ver con la pregunta que hizo Zoila, sobre cómo podemos creer que la Biblia es verídica. O sea, que la narrativa que nos da la Biblia, pues es verdad y digna de confianza, ¿no? Y mucha gente argumenta que no es digna de confianza porque existen muchos errores dentro de la Biblia, muchas historias que se contradicen a sí mismas. Y si eso es real, entonces sí sería un grave problema para nosotros como cristianos, porque nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios y creemos que Dios, al ser un Dios perfecto y bueno, no puede mentir. Entonces, si la Biblia se contradice a sí misma, entonces, y es la palabra de Dios, entonces tendríamos graves problemas, ¿no? Sin embargo, es muy fácil acusar a la Biblia de tener inexactitudes, errores, pero es muy difícil realmente decir cuáles son esos errores. Si tú le preguntas a esa persona, ok, la Biblia tiene errores, bueno, señálamelos, ¿no? Muchas veces no te van a saber qué responder. Sin embargo, sí existen ciertos pasajes que aparentemente son contradictorios. Sin embargo, si tú le das una investigación más profunda, se va a demostrar que no es el caso. Primero que nada, me gustaría empezar definiendo lo que es una contradicción. Y bueno, hablando en términos de lógica, existe lo que es la ley de la no contradicción, que es una pues, regla muy importante para el pensamiento lógico. La ley de la no contradicción dice que una cosa no puede ser A y no A al mismo tiempo y en el mismo sentido. O sea, por ejemplo, no puede estar lloviendo y no lloviendo al mismo tiempo. Yo no puedo ser un ser humano y un perro al mismo tiempo y en el mismo sentido. Entonces, si viéramos que sí existe, bajo esa definición, si viéramos que existe una contradicción dentro de la Biblia, entonces la Biblia ya no sería digna de confianza.
Y eso no es algo que se encuentra en la Biblia, al menos hasta ahora realmente nadie ha podido demostrar que eso existe en la Biblia. Lo que sí existe es diferentes declaraciones diferentes, más no contradictorias. Declaraciones complementarias, más no contradictorias. Déjate doy un ejemplo. En el libro de Mateo se relata un encuentro que Jesús tiene con dos ciegos. Sin embargo, en el libro de Marcos y Lucas se relata el mismo suceso, solo que en vez de hablar de dos ciegos, solamente mencionan a uno. Y muchas personas ven que eso es una contradicción, ¿no? Porque un libro dice que son dos y porque otro libro dice que es una. Sin embargo, esas declaraciones no son contradictorias, pero sí son complementarias. Y déjate pongo un ejemplo para que lo podamos entender mejor. Supongamos que tú estás en la escuela y estás hablando con el director de tu escuela y con un maestro. Y cuando terminas de hablar con esas personas, te vas a tu salón y te encuentras con tu amigo, no sé, Jaime. Y a Jaime le comentas que estuviste hablando con el director. Y cuando terminas de hablar con Jaime, vas con otro amigo y hablas con, no sé, Juan. Y a Juan le comentas que estuviste hablando con el maestro. Entonces, cuando Jaime y Juan se pongan a hablar de lo que tú les dijiste, van a detectar una aparente contradicción, porque a uno le dijiste que hablaste con el director y a otro le dijiste que hablaste con el maestro. Entonces, ¿con cuál fue? ¿Con uno o con el otro? Y la respuesta es que no hay contradicción porque hablaste con ambos. Son respuestas que se complementan a sí mismas. Entonces, lo mismo ocurre con esta aparente contradicción entre los ciegos, ¿no? Por alguna razón, Marcos mencionó a los dos ciegos, perdón, Mateo mencionó a los dos ciegos, mientras que Marcos y Lucas, por alguna razón, solamente se concentraron en un ciego, pero no es algo contradictorio. Y muchas declaraciones de la Biblia entran dentro de esta categoría. Entonces, yo creo que eso se soluciona al entender la definición correcta de lo que es contradicción. Otra explicación que le podríamos dar a las aparentes contradicciones de la Biblia es que algunas veces algo que no ayuda es la traducción que se hace de la Biblia. La Biblia originalmente no está escrita en español, fue escrita si no me equivoco, el Antiguo Testamento en hebreo y en arameo, y el Nuevo Testamento en griego. Entonces, cuando se traduce eso al idioma del español, se pierden algunas peculiaridades de los idiomas originales que dificultan el entendimiento de vez en cuando, ¿no? Entonces, a veces para corregir esas aparentes contradicciones, simplemente es necesario, pues, conocer el idioma original, conocer el contexto. Hay muchos comentarios en internet que te ayudan a saber eso. Entonces, como dijo Hazael, muchas personas han intentado demostrar que la Biblia es errónea, que la Biblia se contradice a sí misma, y hay muchos casos famosos de personas que intentando hacer eso se terminan convirtiendo en cristianos porque se dan cuenta de que la Biblia efectivamente no contiene contradicciones. Al menos hasta ahora no ha habido una persona que realmente pudiera demostrar esta tesis de que la Biblia se equivoca, al menos dentro de su congruencia interna. Entonces, no, la Biblia no contiene contradicciones, solo es cuestión de tener un estudio profundo sobre lo que realmente está diciendo las Escrituras. Muchísimas gracias, Jordán, por la respuesta a esta pregunta. Y pasamos a la siguiente, que también está relacionada sobre la Biblia, y es cómo se relacionan los descubrimientos arqueológicos con los sucesos de la Biblia. ¿Qué evidencias tenemos con Arely Ávila? Bueno, pues primero hay que empezar la arqueología, que es, pues no es una, bueno, creo que sabemos, pero esto no nos provee una cronología exacta de lo que pasó, sí nos da a entender cómo se desarrolla una cultura y qué hacían en esa cultura, ¿no? Y sí hay algunos pues ruinas que quedaron, que por ejemplo está en Jerusalén, tenemos el templo que se menciona en la Biblia, que fue destruido por los romanos, a la llegada de los romanos, y sobre el que está construido el Domo de la Roca. Ese es un ejemplo. En Jerusalén en general no se puede investigar más, no se puede excavar porque ha crecido tanto la ciudad que ya no hay por dónde excavar, ¿no? Pero hay otros que sí son, bueno, se puede suponer que uno de los más recientes es el de Tal el Aham, que se cree que esta fue la ubicación de Sodoma. Si conocen la historia, saben que Dios castigó a esta ciudad y bueno,
lo que se ha encontrado en esta ubicación, que se pusieron a investigar apenas, pues se conoce porque hay muchos fragmentos. Por ejemplo, se encontró que casi todo estaba semiderretido porque se expuso a unas temperaturas muy altas. En el relato de la Biblia se dice, por ejemplo, que llovió fuego, que Dios hizo llover fuego, y se puede identificar como una similitud entre la narración bíblica y lo que se está encontrando en este lugar. También se encontraron residuos inusuales, se les podría decir como platino, iridio, que son pertenecientes a los meteoritos, y el cuarzo pulverizado, por ejemplo, que es muy difícil. El cuarzo es muy resistente, entonces es muy difícil que se deshaga fácilmente. Y esto es las personas que están aquí investigando suponen que esta ciudad, que fue abandonada ya hace mucho tiempo, es aquí donde pudo haber ocurrido lo del meteorito, pero no un meteorito directo, no un impacto, sino una explosión que ocurre en el aire, como la de Tunganska en Siberia, que ocurrió apenas en 1908, que explotó en el aire este meteorito, y el impacto pues hizo que del aire hizo que todo desapareciera, ¿no? Entonces se cree que con esta fuerza es lo que desapareció esta ciudad de Sodoma, bueno, la que se considera que es la ciudad de Sodoma, y pues hay muchos. También tenemos, por ejemplo, dentro de lo que se puede considerar que sí pertenece a la Biblia, o lo que está relacionado con la Biblia, pues lo más importante yo creo que son los manuscritos del Mar Muerto. ¿Y por qué son importantes estos? Porque son los textos más antiguos que se tiene con relación a las escrituras de la Biblia. Estos se encontraron en las cuevas que están junto al Mar Muerto, en lo que era la comunidad de Qumran. Y esta comunidad pues se cree que eran los esenios, que eran estudiantes de la ley, que se dedicaban a escribir. Y bueno, que a la llegada de los romanos se supone que ellos escondieron estos manuscritos en estas cuevas, y era una biblioteca, funcionaban como bibliotecas, y fue lo que se encontró aquí. Y lo importante de estos manuscritos es que en ellos se encuentran los libros del Tanaj o del Antiguo Testamento, y otros documentos que ellos usaban dentro de su comunidad. Y la arqueología también nos enseña que fuera de los pueblos de Israel, no propiamente dentro de ellos, hay otros indicios que hablan de la Biblia y de los relatos que se mencionan en ellas. Por ejemplo, tenemos la estela de Tel Dan. En esta se le atribuye al rey Hazael de Damasco, y se puede decir que es como un relato en el que se burla casi de la victoria que hizo contra un rey que pertenecía a la casa de David. Es la única mención que se tiene sobre el rey David que fuera de la Biblia, y esto se encontró en el norte de Israel. Otra es la inscripción de Iralá. No sé, bueno, en esto se presentan hay una historia en la Biblia que se relata en Números, donde los israelitas llegan a la tierra que iban a poseer, y entonces el rey de ahí pues le pide a su profeta que maldiga a los israelitas. Y bueno, tiene ahí un encuentro con Dios este profeta, y se queda, esta inscripción que se encontró pues menciona esas visiones que tenía este mismo profeta. Y el otro es el cilindro de Ciro, que se atribuye al rey persa, y en él encontramos pues que se narra, se manda a que los judíos que habían sido llevados a Babilonia sean regresados a su tierra. Y bueno, esto es un ejemplo de que no solo los textos bíblicos que han encontrado pues mencionan la Biblia, sino en otras culturas también se hace mención a estos personajes, a estas historias,
y nos ayudan a comprender que pues pasaron estos hechos. No sé si eso ayude. Sí, excelente, excelente Muchas investigación, ¿eh? gracias, Areli. ¿Me escuchan? Sí, gracias por compartir, Arélica, ¿no? Sí. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Ay, gracias, es que se Sí, cortó. sí, adelante, Arel. Muchas gracias también a Areli Ávila por ayudarnos a responder esta pregunta relacionada con los descubrimientos arqueológicos. Y bueno, continuando con también pues relación con las ciencias, la siguiente pregunta también está relacionada en ese sentido y es, ¿da lugar la Biblia a la teoría de la evolución? Es una pregunta un poco pues muy sonada, ¿no? Adelante, Jordan. Sí, como dice Areli, es una pregunta que se hace mucho a los cristianos. Y bueno, la verdad es que dentro del propio cristianismo, la gente en realidad no se pone del todo de acuerdo. Existen muchos teólogos que sí están a favor de la teoría de la evolución y sí encuentran la manera en la que la narrativa bíblica de Adán y Eva y la creación de Dios case y se pueda amalgamar con la teoría de la evolución. Sin embargo, también existe la otra postura en donde donde otros teólogos, otros estudiosos de la Biblia no consideran que sea algo que sea compatible con la historia bíblica. Entonces, bueno, primero me gustaría decir algo, hacer una aclaración que existe en la evolución, se existe lo que es la macroevolución y la microevolución. Nosotros como cristianos no tenemos ningún problema con la microevolución, creo que nadie pondría en tela de duda eso. La microevolución son esos pequeños cambios evolutivos que se producen dentro de una misma especie. Por ejemplo, el hecho de que nosotros como mexicanos tengamos rasgos muy diferentes, por ejemplo, a una persona asiática o una persona en África. Es la misma especie, pero se producen distintos rasgos diferentes. O por ejemplo que un mosquito haya evolucionado lo suficiente como para ser inmune a el insecticida o cosas por el estilo, ¿no? Cambios no tan drásticos que ocurren dentro de la misma especie, eso es algo que está más que comprobado y nadie lo pone en tela de duda. Sin embargo, cuando se habla de la evolución, usualmente se hace referencia más que nada a la macroevolución, que son estos ya cambios mayores que transcurren dentro de diferentes especies. Y bueno, esta evolución de la cual se habla afirma que los elementos complejos de un ser vivo se han desarrollado a partir de elementos más simples que han venido, como su nombre lo dice, evolucionando a lo largo de pues, millones de años, ¿no? Y que estos organismos vivos surgieron de un mismo ancestro a partir de sustancias químicas inertes que fueron productos del azar. O sea, se dice que, según esta teoría, la manera en la que inició la vida es que pues, había algo así como un charco o un caldo de productos químicos que no eran seres vivos, pero luego cayó un rayo o algo así menciona y pues de la nada surgió pues el ser vivo, ¿no? El primer ser vivo y a partir de ahí fue evolucionando todo hasta llegar al punto en el que hoy estamos. Entonces, esa es como la evolución a la que se hace referencia a la macroevolución. Y bueno, como les dije, hay muchas posturas dentro del mundo del cristianismo sobre esto. Personalmente, mi postura es que no, o sea, no veo no veo cómo se puede unir la historia bíblica con la teoría de la evolución y aquí les doy algunos como ejemplos de por qué bíblica, desde una perspectiva cristiana, no es algo compatible con nuestra fe. Por ejemplo, el relato de Génesis registra en muchas ocasiones cómo Dios creó a los seres vivos según su especie. La teoría de la evolución dice que todos venimos de un mismo ancestro y a partir de ahí fue evolucionando todo. Sin embargo, la Biblia dice que Dios los creó a todos según su especie, sin cruzarla, sin venir de un solo ancestro, sino que lo hizo por separado, ¿no? También la idea de la selección natural, de la supervivencia del más fuerte, se opone también a la enseñanza bíblica de que Dios creó a cada ser vivo y al final vio y dijo que todo era bueno. La evolución dice que los que no son aptos para la vida se van extinguiendo
y es la supervivencia del más fuerte, pero Dios creó todo bueno. Y el principal problema, al menos desde una perspectiva cristiana que yo le veo a esto, es el tema de la muerte. La Biblia menciona que la muerte entró al mundo debido al pecado de Adán y Eva, al desobedecer a Dios y comer del fruto que no debían comer. Ahí fue cuando entró la muerte. Sin embargo, si tú crees en la evolución, tienes que aceptar que hubieron muchos ancestros detrás de nosotros que a través de miles y miles de generaciones fueron muriendo hasta llegar al ser humano como lo conocemos hoy en día, ¿no? Entonces el tema de la muerte para mí es como que el principal conflicto que tendría con una persona que es cristiana y que admite la teoría de la evolución. Esa es desde una perspectiva bíblica. Sin embargo, también existen algunas contradicciones o dificultades científicas. Esto no se habla mucho, pero la teoría de la evolución también tiene ciertas dificultades científicas, de tal manera que incluso hay científicos que ni siquiera son cristianos y que tampoco creen en la evolución. Eso no se habla mucho en las escuelas, pero es la realidad. Y yo creo que la dificultad más grande que tiene la teoría de la evolución es la manera en la que explica la forma en la que los seres vivos comenzaron a existir. Ellos le denominan la generación espontánea, que es lo que les comenté de este caldo de productos químicos y luego llega un rayo y a partir de ahí surge la vida. A ellos se les conoce como la generación espontánea de vida. Y según ellos, según los evolucionistas, esto surgió meramente del azar. Sin embargo, para que haya vida, esto requiere un diseño inteligente y una artesanía compleja que ni siquiera los laboratorios científicos hoy en día han podido lograrlo. Ni siquiera los científicos de manera intencional han podido pues replicar, aunque sea el ser vivo más sencillo de todos. Entonces, creer que fue algo del azar es algo bastante, pues es mucho más increíble que creer que hay un diseñador inteligente detrás de todo eso. De hecho, hay una analogía que me gusta que dice lo siguiente, dice que un organismo vivo surgió del azar de un caldo prebiótico es tan probable como si un tornado que barre un lote de chatarra pudiera ensamblar un Boeing 747 de los materiales de ese lote. Un Boeing es un avionzote bien grande, entonces dice que es tan improbable como que un tornado pase por un lote de chatarras y se arme este avión, ¿no? De hecho, se han sacado estadísticas para ver qué tan improbable es y se dice que es una posibilidad entre 80,000 millones de posibilidades de que eso pase. Entonces, al final del día, y ya para terminar, si la evolución es real y si el día de mañana se descubre ya evidencia lo suficientemente creíble como para llegar a la conclusión sin ninguna duda de que la evolución es real, aún así yo no creo que haya complicaciones con la fe cristiana, porque pues si es real también se trata de un tremendo milagro que dudo mucho que haya sido producto del azar, sino que más bien da evidencia de un Dios que fue dirigiendo todo este proceso a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, en general, yo no creo en la evolución y como cristianos la mayoría no está a favor de esto, pero si fuera real, aún así no creo que pues niegue la existencia de Dios, al contrario, creo que demuestra la existencia de un Dios diseñador que lo estuvo cuidando todo a lo largo del proceso. Y pues hasta aquí quedo. Muchísimas gracias, Jordan, por esa amplia explicación y sustanciosa. Adelante, Zoila, por favor. Sí, nada más para mencionar que hay una película que se llama Génesis y que está bastante interesante. No digo que sea del todo verdad, pero está muy interesante y muestra más o menos como una comparación. En una universidad tratan de probar todo eso, ¿no? Entonces, sería bonito verla. Uh-huh. Muchas gracias, Zoila. Y a propósito de recursos, también voy a enviar por el chat el que se había prometido. Bueno, y Leonardo también levantó la mano. Adelante, por favor. Sí, hola. Solo quería hacer una pequeña precisión en cuanto a lo que acaba de decir Jordan. No sé realmente qué teoría de la evolución la has leído, pero por lo menos hasta donde yo sé, la teoría de la evolución no parte de... Voy a decir las cosas como son. Eso de creer, y concuerdo completamente contigo en eso, creer que la vida de la nada, de un charco, que de repente algo, como decías, un rayo cae sobre el charco y la vida nace, es absurdo. Es algo completamente absurdo, surrealista. No, la vida no pasa así. Y ciertamente la teoría de la evolución está en desacuerdo con eso. Son las pequeñas, la microevolución es lo que causa la macroevolución. Entonces, por ejemplo, justo eso, sí,
se dice que la vida se comenzó en el mar, la teoría de la evolución dice eso. Comenzó en el mar, pero ¿de dónde salió? Nació de los primeros microorganismos de las bacterias, organismos unicelulares. De repente, eso sí, suceden mutaciones que no controlamos y que hasta ahora no sabemos cómo funcionan las mutaciones realmente. Y son ligeras mutaciones que cambian el color, por ejemplo, en el caso de los humanos, cambian el color de los ojos, el color del cabello. Una de esas pequeñas mutaciones volvió una bacteria ligeramente más sensible a la luz que a las demás. Entonces, esta bacteria, durante el día, rehuía de la luz solar. La luz solar, las rayos ultravioletas dañan el ADN. Eso causa que las primeras bacterias que se acercaban demasiado a la superficie del océano tuvieran errores en la copia de su código genético. Pero si una bacteria comenzaba a rehuir ligeramente de esos rayos ultravioletas, había más posibilidades de que pasara sus genes a la siguiente generación. Y si la siguiente generación de esas bacterias, entonces tendría las ventajas de su predecesor, y de esta manera se transmitirían los genes de quien sobreviviera. Eso se refiere con la supervivencia del más apto, más que el más fuerte, porque realmente no es el más fuerte, es la supervivencia del más apto. Eso es la selección natural. Por ejemplo, se ve el caso de los osos, el surgimiento de los osos polares. Nacieron de los osos grizzlies, que emigraron desde la parte norte de los Estados Unidos llegando hacia la parte norte de Canadá, la zona de Alaska, por ejemplo. Ciertamente, un oso negro en medio de la nieve se ve a kilómetros de distancia. No importa qué haga, si todas sus presas van a escapar de él porque lo están viendo. Pero de repente hay un cambio genético que causa un cambio de pigmentación en el color del pelaje del oso. Esto lo vuelve blanco. Un oso blanco tiene más chance de sobrevivir en un paisaje nevado que un oso negro. Los demás osos negros empiezan a bajar su población y el oso blanco tiene más posibilidades de transmitir sus genes. Entonces, con el paso del tiempo, y son el paso de miles de años, por ejemplo, se nota, ni siquiera son miles, hablamos de millones. Esa teoría dice que los primeros seres que salieron del agua para poder respirar ocurrió más o menos hace 400 millones de años. Y los primeros mamíferos aparecieron hace 250 millones de años. Esos son 150 millones de años de diferencia entre los primeros seres que salieron del mar a los primeros mamíferos. Y eso hablamos de pequeños roedores de no más de 1 centímetro que empezaron a aparecer. A eso se refiere la teoría de la evolución. Es la supervivencia del más apto. El que logra adaptarse a su entorno es el que va a sobrevivir. Y sí es cierto, yo también he escuchado que hablan de este término del azar. Pero más que referirse al azar así de repente es que de una casualidad de algo que sucedió, lo utilizan para referirse a algo que no estaba predeterminado. Algo que no tenía por qué ser así. Por ejemplo, ahí se ve en el caso de los osos. Si ese oso no hubiera mutado, simplemente no habría osos polares. Entonces, eso se refiere a la selección natural. Y ese es el término, así es como se refieren al azar. Simplemente es algo que no estaba predeterminado a hacer. Y eso. Muchas gracias, Leonardo, por tu comentario, y pues también estamos seguros que desde lo que has estudiado y de tu formación podrías aportarnos esto, y te agradecemos también por tu opinión. Así como tú, están todos los demás invitados para externar preguntas o comentarios. De verdad, siéntanse con la confianza. Este es el conversatorio que hemos dispuesto para todos y todas. Bueno, regresando también un poco con las preguntas y de la Biblia, nosotros creemos que Jesús es Dios hecho hombre, que vino aquí a la tierra. Y de eso trata la siguiente pregunta, que es, ¿qué significa que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué es el Cordero Pascual? Para eso Asael va a responder a la pregunta. Adelante, por favor. Gracias, Arely. Pues, ¿qué es que Jesús sea el Hijo de Dios? ¿Qué significa? Pues, bueno, pues, si vamos al relato de la Biblia,
por ejemplo, a ver, me gustaría poderles compartir aquí la pantalla. ¿Sí ven ahí la presentación? Sí, la vemos, gracias. Ok, bueno, la Biblia presenta a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto lo vemos en algunos evangelios, ¿no? Y desde Génesis se menciona, se dice en este versículo del primer capítulo, versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y las personas pues que han estudiado mucho la Biblia y han visto estos versículos dicen, bueno, dice hagamos porque ya Dios era esta Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Que en otras partes de la Biblia también envía Cristo a sus discípulos a bautizar a las personas en las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Se nos ha explicado, pues, que estos atributos de ser padre, de ser hijo, son formas en las que Dios nos explica su naturaleza, que va más allá de nuestro entendimiento. Nos explica en términos que nosotros podemos comprender, como que hay un padre, hay un hijo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y lo que significa, pues, es que hay una trinidad al final de cuentas entre Dios. O sea, no podríamos hablar de Dios nada más como hijo y como padre sin el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo dice así la Escritura. Aquí, por ejemplo, en Juan, en el siguiente cuadro azul, dice Juan 1:1, es en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y nuevamente, ¿verdad? Los estudios bíblicos mencionan que ese verbo al que se refiere, pues es Jesucristo, ¿no? Ahora, en un significado ya más cercano a nosotros, en que sea el Hijo de Dios, bueno, ahí mismo en Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ya se había mencionado eso hace un momento. Y es que el Señor, el Padre, pues, dispuso la venida de Él mismo como Hijo, precisamente para el rescate de una humanidad que había caído. Vamos, ahora sí que partiendo de que nosotros creemos esto por fe, ¿verdad? Pues sabemos que la muerte existe porque caímos de una gracia que se había dado al ser humano. El ser humano como creación directa de Dios y como creación, como creado, como dice aquí, a imagen y semejanza, tenía el atributo de la vida eterna. Y al pecar, al desobedecer, pues pierde ese atributo. Entonces, esa es la gracia de Dios al enviar a Él mismo venir en forma de hijo, en forma humana, pues a resolver esa problemática, ¿no? Yo quiero leerles unos versículos de Isaías que precisamente hablan de esto y que nos confirman algo que hemos comentado aquí, que es esta correspondencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es Isaías capítulo 51, perdón, disculpen, el capítulo 53, a partir del versículo 2, que se refiere a Jesús y dice así, subirá cual renuevo delante de él, de Jehová, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Esto ya nos hace un Jesús diferente en su apariencia a lo que nos han presentado muchas veces las películas, por ejemplo, ¿no? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por Dios abatido, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Esto lo dice porque la sepultura que se le dio fue,
donada por una persona adinerada en ese tiempo. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Esto describe exactamente, esta es una profecía de Isaías que cientos de años antes describe perfectamente cómo fue la pasión y muerte de Jesucristo y cuál fue su propósito. Es una de las cosas por las cuales cuando dice en la Escritura, Él es mi Hijo amado, es una voz que baja del cielo y lo dice, pues nosotros creemos en ello, ¿verdad? Y por otro lado, como dice la última parte, de ningún maestro como Buda, Mahoma, Confucio se hace esta afirmación, por ejemplo, ¿no? O sea, esta afirmación solo se hace en Jesucristo, que corresponde con todos estos relatos proféticos que habla, ¿no? Y por último, para dar una respuesta breve a esta parte del que es el Cordero Pascual, pues hubo una historia en Egipto cuando el pueblo judío estaba esclavizado por el faraón, por los egipcios, donde Dios los liberó y parte de ese proceso fueron 10 plagas, donde la última plaga fue la muerte de los primogénitos, de los cuales pues iba a pasar el Espíritu de Dios a matar cualquier primogénito de cualquier familia, a excepción de aquellos, y claro, fue la instrucción que siguió el pueblo judío, de marcar sus casas con la sangre de corderos, ¿no? Tenían que tomar un cordero sin defecto y poner ahí la sangre del animal en la puerta de su casa, y eso evitó que cayera sobre ellos ese juicio. Esto nos hace remitirnos a que el pueblo de Israel pues tenía una serie de sacrificios dictados por Jehová. Desde ahí empezaron a hacer una serie de sacrificios con animales para expiar sus pecados, para expiar de alguna manera sus culpas, que no para resolverlos del todo. Y ahí es donde va tomando más forma la promesa de que iba a venir un cordero, o sea, Jesús, o sea, Dios Hijo en forma humana, para tomar ese lugar de un único sacrificio, un último sacrificio, donde ahora ya no necesitamos hacer obras, ya no necesitamos hacer cosas como por ejemplo matar animales y usar su sangre en un altar de sacrificios, sino tener fe en Él y creer en su palabra, creer en su evangelio. Entonces, bueno, esto es que Cristo sea el Cordero Pascual, hace referencia a esa Pascua y es quien definitivamente, y ya por último de los últimos, es el último sacrificio al cual tenemos acceso al perdón de los pecados para ser restaurados en esa vida eterna perdida por esa primer caída de la desobediencia. Gracias, Gazael, por responder a esa pregunta de qué significa que Jesús es el Hijo de Dios. Y a propósito, pues hablando de Jesús, ahora Cindy nos va a ayudar a responder a la pregunta de cómo sabemos que Jesús resucitó entre los muertos. Adelante, por favor, tienes el espacio. Gracias. Voy a ver si puedo compartir una diapositiva. No me deja compartir la diapositiva, pero pues lo puedo decir así. Bueno, para empezar podemos preguntarnos si realmente esa pregunta es importante. O sea, es importante saber si Jesús resucitó de entre los muertos. O sea, realmente es relevante saber eso. Y pues realmente para nuestra fe sí lo es. Porque si Jesús no resucitó de entre los muertos, la fe cristiana se derrumba. Esto lo dice 1 Corintios 15, del 12 al 19. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó.
si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Entonces, pues partiendo de esto, esta pregunta sobre si Jesús resucitó de entre los muertos es crucial para la fe cristiana, es la base del cristianismo. Y pues podemos ver en este pasaje que dice que si no creemos que Jesús resucitó, entonces nuestra fe es vana, porque somos unos falsos testigos. También podemos ver que en Mateo 12, del 39 al 40, se recuerda que en su tiempo a Jesús se le pidió que demostrara ser el Mesías. Sin embargo, él menciona en Mateo, él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Él ya había dicho que no iban a haber una señal realmente que podría decirse en nuestros tiempos, en este momento hubo esto y por eso podemos decir hasta ahora, y está, no sé, pues esa piedra, podemos decir que Cristo resucitó. En este momento él dice que no se les va a dar una señal alguna en ese momento, sino que va a resucitar al tercer día. Y en Romanos 1:4 se menciona que el propósito de que Cristo resucitara es que fuera diferente a cualquier ser humano, cualquier persona que haya existido en la tierra, sino que sea declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. ¿Por qué podemos decir que Jesús resucitó de entre los muertos? En Hechos 1:3 se menciona que 40 días después de su crucifixión existen distintos relatos sobre testigos oculares que hablan sobre sus apariciones de Jesús. Aquí dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Aparte, en 1 Corintios 15:6, el apóstol Pablo menciona que más de 500 personas habían visto a Cristo resucitado en una ocasión. E incluso en ese momento, cuando Pablo escribe 1 Corintios, menciona que de esas 500 personas todavía había gente viva. Eso era como un reto, como de, si no crees que Cristo resucitó, existieron 500 personas que pudieron atestiguar este hecho. Y podrías preguntarles, porque hay algunas de ellas que siguen vivas, que estuvieron ahí y vieron que Cristo resucitó. Esto lo dice en 1 Corintios 15, 9 y 10, dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. 1 Corintios 15, 6. Dice: después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. En ese momento, cuando Pablo escribe 1 Corintios o escribe Corintios, está mencionando que todavía hay testigos vivos que vieron la resurrección de Jesús. Y pues finalmente, ¿cómo podríamos pensar que realmente Jesús resucitó de entre los muertos? Podríamos considerar que existían 3 grupos a los cuales les interesaba el cuerpo de Jesús, porque Jesús muere un viernes y resucita un domingo. Y pues todos sabemos la historia, que cuando ven la tumba, pues está vacía. Entonces, los que no creen que Jesús haya resucitado dicen: ¿qué pasó con este cuerpo? Y de los que les podría interesar haber robado el cuerpo de Jesús son 3 grupos. Primero, los romanos. Sin embargo, si consideramos a los romanos,
en ese tiempo les interesaba que exista paz en Palestina. Entonces, si ellos robaron o si ellos roban el cuerpo de Jesús, están alimentando la creencia de que realmente Jesús resucitó y realmente eso no le convenía al gobierno romano, porque sabíamos, como hemos visto en otros relatos, que en ocasiones la política y la religión, o sea, los que seguían a Herodes y los judíos, se aliaban, pero para contradecir a Jesús. Y se estaban dando cuenta de la influencia que estaba teniendo Jesús y querían desacreditarlo muchas veces. El segundo grupo interesado en robar el cuerpo de Jesús, por así decir, serían los judíos. Sin embargo, ellos son los que menos les convendría alimentar o acrecentar la creencia de que realmente desapareció el cuerpo de la tumba y de que realmente resucitó, porque ellos no creen en la resurrección y ellos decían que no iba a ser posible. Y pues los últimos que podríamos pensar pues son los más, los que sería más lógico que se hayan robado el cuerpo de Jesús para probar que él realmente resucitó, pues son los discípulos. Sin embargo, ellos padecen por esta afirmación y mueren. Varios de ellos son torturados y ninguno cambia su versión de que Cristo resucitó. A pesar de todo lo que padecieron, ninguno negó la verdad. De hecho, la misma creencia, el mismo cristianismo habla sobre decir la verdad. Entonces, el decir que Cristo no resucitó estaría, o el mentir sobre que Cristo resucitó, igual sería ir en contra de lo que ellos estaban creyendo, que era pues en Cristo Jesús. Y podríamos, por estos pasajes y estos tres grupos a los cuales les podría interesar el robar el cuerpo de Jesús, llegar a la conclusión de que realmente Él resucitó entre los muertos. Muchas gracias, Cindy. Una disculpa que apague mi cámara porque está fallando mi internet. Y bueno, chicos, ya por el tiempo no queremos también afectar mucho su agenda. Entonces vamos a ir ya cerrando la sesión aquí. Vamos a responder la última pregunta. Y seguidamente pues también Gerson hará ese cierre. Bueno, la última pregunta es, ¿qué esperanza le ofrece el cristianismo al mundo? Ya con todo lo que hemos dicho, pues esta es la última pregunta. ¿Qué esperanza le ofrece el cristianismo al mundo? Hola, Arely. Voy yo, ¿verdad? Sí, Gerson, por favor, adelante. Bueno, como les decía al inicio, se ha subestimado mucho lo que dice la Biblia en relación a que como seres humanos somos pecadores. Y déjenme decirles que hasta los mismos cristianos muchas veces hemos subestimado este carácter de ser pecadores. Y una consecuencia de ellos es que también como cristianos hemos cambiado nuestra comprensión de por qué murió Cristo. Y nuestra comprensión de la muerte de Cristo se ha visto afectada, mencionando, por ejemplo, que todos los seres humanos somos buenos. Y si los seres humanos somos buenos, entonces no necesitaríamos el perdón de Dios, ni el acto de la cruz, cuando murió Cristo en la cruz, ya no sería necesaria para el perdón de los pecados. Entonces, déjenme decirles que todo se ha visto afectado por esta falsa comprensión de que en lugar de ser pecadores, solamente todos somos buenos. Y también se ha hecho muy popular recientemente que la muerte de Jesús es solamente una demostración de la simpatía que siente Dios hacia el sufrimiento. Así como que Dios quiso hacer un símbolo de que también Él puede sufrir al ver a su hijo ahí. Pero esto que sí también es una verdad, ¿verdad? Él se enfoca en la compasión al ser humano, pero no representa la razón fundamental de la existencia de la cruz y tampoco explica la necesidad de ser reconciliados con Dios. Entonces,
por eso es que hemos compartido en estas participaciones acerca de la naturaleza y destino de los seres humanos y también de estas relaciones que establecen los hombres, en especial su relación con Dios, ¿verdad? Pero también nos habla de la relación que existe entre los hombres, entre los seres humanos, cuando aceptamos o cuando llegamos a aceptar esta verdad bíblica que necesitamos a Jesús como nuestro Salvador, nos permitirá llegar a tener la imagen de Dios mismo. Y esto es algo que ofrece el cristianismo. Llegar a tener la imagen de Dios mismo a través de Jesús. Y también conocerlo más, saber más de Él. Y de esta manera poder tener esta comprensión de la injusticia en el mundo. El cristianismo ofrece esta comprensión, esta cosmovisión de que si ve una situación de opresión e injusticia, se actuará. Hay muchas asociaciones, muchas iglesias, asociaciones que tienen esta idea, esta cosmovisión bíblica cristiana de hacer justicia en el mundo. Y gracias a ello se ha ayudado a muchísima gente, se ha podido rescatar a víctimas de trata de personas, se ha luchado contra la injusticia en el mundo, gracias a que han comprendido la imagen de Dios mismo en sus vidas. Y es el reflejo del Evangelio de Jesucristo. Este hombre que les decía vino del cielo, lo envió el Señor, Dios, Jesucristo. Él es el ejemplo y esperanza de la humanidad. Gracias a que tenemos a Jesús es que podemos tener las manifestaciones en nuestra vida como cristianos, como conocidas principalmente como frutos del Espíritu, que no se da solo porque sí, sino a través de Jesús, como tener gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. No hay otra ideología, no hay otra creencia que te pueda dar todas estas oportunidades para amar al prójimo y para reconciliarte incluso con Dios. Imagínate que tú puedas tener todas estas cualidades en tu corazón como resultado de tener una relación con Dios. Y eso nada más es el inicio. También hay una esperanza que al morir estaremos con Él. Podremos tener una relación eterna con Él. Y esto no quiere decir que no tengamos miedo a morir, porque está en nosotros, pero nos da una esperanza, nos da un aliento. Después de esta vida, continúa la vida eterna, continúa algo mejor, que es estar con Él por siempre. Llegas a enamorarte de Jesús, que quieres estar con Él por siempre. Entonces, eso es una esperanza que también ofrece el Evangelio o conocer a Jesús. No lo encuentras en otra filosofía, sino solamente a través de Cristo. Incluso no por solo decir soy cristiano, sino porque realmente vivas el Evangelio. Entonces, es una invitación a ti, querido amigo, amiga, que hoy nos acompañaste en este conversatorio, a establecer una relación con tu Creador, reconocer que eres pecador y que has fallado al Señor, a Dios, y pues reconciliarte con Él. Él te extiende esa reconciliación. No somos buenos, no hay ni un justo, todos hemos pecado, pero Él nos quiere dar esa vida nueva, establecer esa relación estrecha otra vez con Él. Y no es por un día, es para toda la eternidad.